Agradecer en particular a los compañeros de la UMRA que colocaron y colaboraron con la colocación de esta placa. Está con nosotros de corazón adhiriendo a este evento Rosa Martínez, compañera de Julio Escudero, un desaparecido bancario, integrantes de AEBU. A lo largo de este acto se van a estar proyectando fotografías de Aurelio González, gentileza de él mismo y del Centro de Fotografía de Montevideo, que corresponden al periodo de la predictadura, publicadas en su libro Fui Testigo. Como todos sabemos, esta placa de la memoria es muy especial en lo que hoy es el CANEN, el ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, el GIOR, lugar de detención y torturas desde el año 1968. Esto se enmarca en la Ley 18.596 de reconocimiento y de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre los años 1968 y 1985. Este lugar de represión en plena democracia contra los trabajadores, los estudiantes, los líderes sociales, cuando Pacheco Areco decretaba las medidas prontas de seguridad y se empezaba a torturar a miles de personas. Un lugar además que tiene una importancia muy particular para los trabajadores bancarios y para los estudiantes. Ya va a subir a hablar Rodrigo Arocena. Y si me permiten, quería recordar además, porque no solamente tiene que ver con aquella historia y con la historia de la dictadura, sino también con la posibilidad de tener un poco más de verdad a partir de que en 2006 en este lugar la entonces ministra de Defensa Nacional, la doctora Susana Berruti, encontró en un armario archivos de inteligencia militar que aún hoy se están desclasificando. La doctora Berruti no pudo venir, estaba con una nana de salud, al igual que Belela Herrera, que iban a estar acá con nosotros, pero nos parecía importante nombrarla en esta ocasión. Le voy a pedir a Rodrigo Arocena, integrante de la Comisión de Movilización de la FEU, estuvo detenido aquí en 1968 y luego fue rector de nuestra Universidad de la República, que es el primer orador, si puede subir y hacer uso de la palabra. Buenas noches, compañeras, compañeros. Hoy, justo hoy, hace 100 años que un grupo de estudiantes que ocupaban la más vieja universidad de la región dio a conocer uno de los grandes documentos de la historia latinoamericana. Hoy se cumplen los 100 años del Manifiesto de Córdoba. Y lo que el manifiesto dice es probablemente algo que nos reúne a todos los que estamos acá, a los que pasaron involuntariamente por este lugar en otra época y a lo mejor del país y del continente. Dice el Manifiesto de Córdoba: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Hay que poder decirlo con esa precisión, concisión y elocuencia a la que el siglo transcurrido no le ha quitado ningún vigor. Empiezo por allí porque creo que nos representa a todos y para pedirles una disculpa. Está mal hablar e irse, pero el Centro Estudiantes de Derecho está organizando, como corresponde, un evento por esto mismo y más o menos a la misma hora. Así que me permitiré saludarlos y después de estas breves palabras agradecer a los organizadores el honor y seguir a la siguiente tarea militante. Pero además he mencionado al manifiesto porque el Uruguay tiene algo muy especial, que una de cuyas raíces está en el movimiento estudiantil. El movimiento popular uruguayo, como muy pocos,
es un movimiento obrero estudiantil en su forja y en su permanencia. Y ese movimiento obrero estudiantil en buena medida se construyó, aunque no era la intención de quienes nos mandaron acá adentro, se construyó en estos lugares. Hay que ver lo que era para muchachos muy jóvenes encontrarse con individuos que eran jóvenes también. Gerardo Gatti cuando estaba acá no tenía 40 años, Hugo Cores tenía 30 y pocos, pero ya eran referentes del movimiento obrero uruguayo. El movimiento obrero estudiantil se forjó en muchos lados, se forjó también aquí, se forjó también en estos lugares en donde la gente se encontraba y aguantaba junta y los veteranos nos enseñaban a los más jóvenes cómo aguantar. En mi breve estadía, me da casi vergüenza hablar de eso, yo estuve 15 días, ¿cuánto tiempo estuvieron otros compañeros y en otros lados tantas compañeras? En mi breve estadía acá estaba, por ejemplo, Mauricio Gatti, escribiendo en la selva, que hay mucho por hacer. Estaba Gerardo Gatti y al recordarlo me es difícil seguir hablando. Pero al mismo tiempo hay algo que se vivía en este lugar como lo vivimos en muchos otros, y es algo de las mejores tradiciones de los movimientos contestatarios, aquello que escribían los viejos maestros en otra época: la cárcel tiene que ser un lugar de formación de militantes. Y vaya si lo era. En algunos casos había algo para leer, en otros casos no, pero siempre estaba la conversación, la enseñanza, el intercambio de ideas. No era seguramente la intención de quienes organizaban nuestras estadías acá, pero qué lugares de formación resultaban ser y como tal corresponde recordarlos. Los militantes, como los que uno pudo convivir con ellos acá, militaban a sol y a sombra, de noche y de día, sueltos o presos, y como presos eran maestros. ¿Por qué hay que seguir con estas tareas de la memoria? Conversando recién con una amiga de Radio Uruguay me preguntaba, me hacía el favor de hacerme una pregunta como quien, digamos, plantea un tema claro, y no será hora de dar vuelta a la página. Bien, miren el nuevo gobierno español. ¿Qué acaba de hacer el nuevo gobierno español? El cambio de gobierno en España, sacando al franquismo apenas maquillado que gobernaba hasta hace poco, ha resuelto cambiar el Valle de los Caídos creado por el Francisco Franco. ¿Cuándo terminó la guerra de España? En julio del 39, y España está allí cultivando la memoria como corresponde, cultivando la memoria. Sí, vamos a aplaudir a los españoles y a las españolas, se lo merecen, caramba. Están cultivando la memoria como fuente plural de formación ciudadana. ¿Para qué la historia? ¿Para qué la historia viva como la que esta placa recuerda? Para formar ciudadanos. Sí, mirar al pasado. Pero también es tarea de la memoria, es una alerta temprano en el presente. Los uruguayos de mi generación no creíamos que la libertad podría estar en juego en el Uruguay, y aprendimos que nunca está segura la libertad si no hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa por defenderlo. Me acuerdo en el exilio, en el primer acto que habló en América del Sur después del asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whiteley y Rosario Barredo, Wilson Ferreira hizo poner de pie a toda una sala en Caracas cuando dijo: no está segura la libertad en Venezuela si no se garantiza en el Uruguay. Los venezolanos y venezolanas saltaron a aplaudir esa afirmación, la sentían como propia. La tarea de la defensa de la libertad es tarea siempre del presente.
La hora internacional nos hace pensar en eso. Otra vez el Uruguay tiene que ser ejemplo de defensa de las libertades, de defensa del Estado de Derecho. Otra vez necesitamos las más amplias confluencias populares en el presente para defender las libertades. Pero sobre todo, quizás por la edad que uno tiene, la tarea de la memoria tiene que ser tarea de pensar y construir el futuro en perspectiva histórica, pero de nuevas formas, de formas acordes a los problemas de la hora, a los problemas de siempre. Se suman otros en este mundo sacudido por la desigualdad y por la insustentabilidad. Quizás los veteranos y las veteranas ya tengamos poco para decir sobre qué hacer, pero la memoria de lo que supo hacer el Uruguay cuando se requirió que tensara sus esfuerzos ayudará a construir el futuro. Compañeras, compañeros, las horas que estamos recordando fueron horas de jóvenes. La insurgencia estudiantil americana desatada hace 100 años, en 1918, fue un movimiento juvenil de los más vigorosos de la lucha antioligárquica de hace un siglo. La resistencia autoritaria uruguaya, iniciada, como decía recién la compañera, con gran vigor en el 68, reunía gente de todas las generaciones. Pero qué jóvenes que eran los que encabezaban ese proceso. Hugo Cores, mi compañero del CIOR, ex vicepresidente de la CNT en ese momento, no tenía 40 años. Hay nuevos desafíos. Esos nuevos desafíos necesitan nuevas generaciones. Por sobre todas las cosas, que nuevas generaciones militantes tomen el relevo y que la memoria del ayer los ayude a construir otro mañana. Muchas gracias. Le vamos a pedir ahora la lectura de la proclama de la Comisión Pro Placa de Memoria ex GIOR, que la va a hacer Adriana Cabrera Esteve, a nombre de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Adriana es hija de Ari Cabrera Prates, detenido durante la huelga y militarización de los bancarios en 1968 y 69, aquí, cuando esto era el GIOR, actualmente detenido desaparecido. Buenas noches. Bueno, acá tratando de manejarnos con este frío, ¿no? Así que es un doble saludo. Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, en primer lugar queremos agradecer y saludar la colaboración de quienes han hecho posible la colocación de esta placa de memoria, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, el PIT-CNT, la Comisión de Fundadores de la CNT, AEBU, Crisol, FEU, AUTE, el Ministerio de Educación y Cultura, la Junta Departamental de Montevideo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Municipio B, el Museo de la Memoria, la Red Pro Sitios de Memoria, CERPAG, amigos y amigas del MUME, ONAJPU, FUCBAM, ZUNCA y Fundación Mario Benedetti. Ya hace muchos años que las organizaciones que impulsamos este acto de homenaje y reconocimiento a las mujeres y los hombres detenidos y torturados en este sitio, confiamos en la reparación como una medida que nos acerque un poco a ese deseado nunca más al terrorismo de Estado, porque es eso lo que nos mueve. Que nunca más haya delitos de lesa humanidad, nunca más secuestros, nunca más desapariciones forzadas, nunca más detenciones sin mediar orden judicial, tampoco juicios sin legítimas defensas, nunca más tortura, nunca más allanamientos a cualquier hora del día y de la noche, nunca más a los militares en la calle persiguiendo a enemigos internos, nunca más violaciones a hombres y mujeres, nunca más trata de vientres ni niños desaparecidos. Tampoco es caprichosa nuestra idea de qué implica la reparación de los crímenes del terrorismo de Estado.
Lo estudiamos obligados, buscando cómo salir de este enredo en el que una generación tras otra queda atrapada por no haber obrado con la prontitud que la gravedad de lo sucedido ya hace cerca de medio siglo merecía. Desde la última década del siglo pasado, expertos en derecho internacional presentaron repetidos informes a las Naciones Unidas sobre cómo debían proceder los estados. Desde entonces, el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria, a la rehabilitación y a las garantías de no repetición como forma de reparación fue adoptado por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, y detrás de ellas hemos caminado todos juntos los 20 de mayo. Entre los principios y directrices aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 60-147 del año 2005, se establece también que la reparación debe ser adecuada, efectiva y rápida. La colocación de esta placa de memoria se enmarca en esta concepción de reparación, pero también cuando decidimos solicitar su colocación en este lugar, queríamos traer a la memoria esos tiempos de luchas sindicales y estudiantiles que precedieron a la dictadura, que fueron duramente reprimidas y que por lo general quedan invisibilizadas ante la explicación basada en la teoría de los dos demonios con la que se intenta justificar una y otra vez el avasallamiento de las libertades democráticas por parte de las Fuerzas Armadas y sectores civiles. Hace 50 años por estos días, luego de medio siglo de paz, los uruguayos vivían momentos difíciles de nuestra historia. Se congelaban salarios y precios, caía el salario real, se decretaban medidas prontas de seguridad, la gente se aglomeraba para solicitar el carné de pobre o emigraba por miles. Comenzaba un ciclo autoritario de despojo a la población del que participaban no solo el Poder Ejecutivo, sino también las cámaras empresariales y los sectores más derechistas de los partidos tradicionales. Se clausuraban medios de prensa, se ilegalizaban organizaciones políticas, se clausuraban locales, se reprimía con armas de fuego las manifestaciones obreras y estudiantiles, se decretaba el fin de los consejos de salario y los convenios colectivos, todas medidas tendientes a mantener la rentabilidad de los grandes capitales a costa del salario de los trabajadores en momentos de crisis económica. Los debates sobre el camino a tomar excedían a los partidos políticos y se instalaban en la sociedad toda. Los intelectuales, los principales exponentes de la cultura, las iglesias y los gremios discutían sobre cómo enfrentar el pachecato desde el Sorocabana a Bella Unión, en un país que veía, hasta ese momento, los golpes de Estado en los países vecinos con ajenidad. Sin embargo, cualquiera fuera la opción personal que se hubiera tomado, todos y todas sufrieron la persecución. En 1966 los trabajadores ya habían concretado la unificación del movimiento sindical para contar con mejores herramientas al momento de defender su poder adquisitivo y sus derechos. A partir de 1968, con el uso indiscriminado del instrumento constitucional de las medidas prontas de seguridad, son detenidos miles de trabajadores sindicalizados, no solo sus dirigentes y estudiantes universitarios. Este lugar, el viejo cuartel 33 Orientales, construido en 1879, había adquirido diferentes funciones durante la primera mitad del siglo pasado, hasta que en los 60 se había convertido en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, y fue uno de los lugares elegidos por las Fuerzas Armadas para encarcelar al pueblo. Los conflictos se sucedieron y superpusieron unos a otros. En enseñanza secundaria, en la banca oficial y privada, quienes fueron militarizados, en UTE, ANCAP, OCE, Administración Nacional de Puertos, ANDET, también militarizados, la industria textil, la universidad, FUNSA, la Frigorífica Nacional, TEM, BAO, etc. 3 estudiantes fueron asesinados, Liberarse, Hugo de los Santos y Susana Pintos, solo en ese año 1968. Luego, la represión continuará y habrá más. Las Fuerzas Armadas fueron las encargadas de llevar adelante esta represión. La prepotencia y verticalidad a la cual estaban acostumbrados, la impunidad jurídica de sus excesos, los malos tratos y arbitrariedades que cometían, las condiciones infrahumanas, tanto de comida como alojamiento, que sufrieron los detenidos en la mayoría de esas unidades militares, los convirtieron en centros de tortura.
Por este camino llegamos a 1973 y comienza en forma descarnada la dictadura cívico-militar que barrió de cuajo todos los derechos y libertades de la enorme mayoría de los uruguayos e intentó callar la disidencia. Miles de compatriotas fueron perseguidos, obligados a exilarse, detenidos, asesinados, torturados sistemáticamente, inclusive muchos de esas mujeres, hombres y niños continúan desaparecidos. Se utilizaron muchos lugares, mayoritariamente vinculados a las Fuerzas Armadas, para llevar adelante estas violaciones a los derechos humanos. Muchos de ellos sin el conocimiento de la población. Son los centros clandestinos de detención y tortura. El cuartel 33 Orientales, el ex-SIOR, fue uno de los centros clandestinos utilizados para detener y torturar uruguayos. Aquí funcionó la Escuela de Inteligencia del Ejército, donde según el testimonio del ex soldado, fotógrafo Hugo García Rivas, hubo un desprecio absoluto por la vida y la integridad física de los detenidos. Aquí se realizaban experiencias de tortura sobre los presos políticos para el adiestramiento de oficiales uruguayos en las 3 armas. No necesariamente los detenidos estaban siendo interrogados, los usaban para aprender y si no había presos para ejercitarse, los traían del batallón 13 de Infantería. Los cursos contaban también con un médico, el doctor Escarabino, no para cuidar la vida de los torturados, sino para evitar perder información. Los oficiales llamaban a todos los alumnos a participar. Se impartían 3 cursos al año, también para oficiales extranjeros. También funcionó acá la compañía de contrainformaciones del Ejército, responsable del secuestro de Lilian Celiberti y de Universindo Rodríguez en Porto Alegre y de la muerte de Humberto Pascareta, destituido de UTE y trabajador de SIGSA. Fue en este lugar también que en mayo de 1980 fueron detenidos y torturados los dirigentes del Zunca por defender el 1 de mayo que la dictadura había cambiado de fecha. Entre los que actuaron en este sitio se encuentra el prófugo Eduardo Ferro. Creemos en la importancia de trabajar sobre los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad. La invisibilidad de esos espacios físicos contribuye al ocultamiento del pasado reciente. Visibilizarlos es necesario a la hora de construir la verdad. Aportó a ella el hallazgo del archivo Berruti aquí y también puede aportar rastros en muros y pisos que posibilitan la comprensión del modus operandi de los represores. Los sitios son escenarios de crímenes y así deberían haber sido tratados desde un inicio, permitiendo a las víctimas su reconocimiento, realizando estudios periciales y creando equipos multidisciplinarios que determinen las medidas necesarias para evitar su deterioro. La verdad es dinámica, cambia con nuevos aportes, a veces de las víctimas, a veces de los vecinos, a veces de la comunidad, a veces de los lugares donde ocurrieron los acontecimientos. Esa verdad, siempre precaria, es un derecho de la ciudadanía, derecho a conocer los hechos y hacerse cargo de su pasado, derecho a construir su identidad con ella, una identidad difícil de objetivar por lo dolorosa y traumática, pero necesaria para no repetir los errores y estar alerta ante propuestas revisionistas. Muchas gracias. Le vamos a pedir ahora al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, quien también va a hacer uso de la palabra en este acto, que se acerque aquí al escenario. Qué frío, señor, qué frío. Es un lujo estar acá, por varios motivos. El otro día, en la sala Zabala Muniz, fui a ver una obra de un autor colombiano, se llama Labios de Liebre, que habla de la verdad y la memoria en el caso de los paramilitares en Colombia. Y pensé en ese momento, si todos los uruguayos pudiéramos ir una hora al Zabala Muniz y ver esa obra, entenderíamos lo importante de la memoria, la importancia de la verdad,
la importancia de saber lo que aquí sucedió, la importancia de dejarlo reflejado. Y claro que da trabajo. El año pasado, hace 4 o 5 años, durante el gobierno de Ana Olivera se colocaron marcas de lugares donde el movimiento popular había luchado, donde las instituciones se habían creado. La pregunta que nos surgía a todos es por qué después de 12 años de dictadura habíamos sido capaces de recrear la CEP, que luego fuera la CEP-FEU y luego fuera la FEU, y cómo habíamos sido capaces de recrear el PIT, que nadie dudaba que iba a ser la continuación de la CNT, hoy PIT-CNT. Y es porque en nuestras casas no perdieron la memoria. En nuestras casas defendían las ideas de nuestros padres ideológicos, los que acá estuvieron, los que en otros cuarteles estuvieron, los que se fueron al exilio y en el exilio no se olvidaron de sus compañeros. Hay que ver la cantidad de actividades hechas por dirigentes sindicales, estudiantiles, que se hacían en el exterior para recoger recursos para poder mandar al Uruguay y que la situación de los familiares de los presos políticos fuera mejor. En este sitio se deja una marca que va a permanecer por siempre y que tenemos que cuidar, que es decirle a la sociedad uruguaya: acá se torturaron dirigentes sindicales y estudiantiles durante la dictadura, pero aquí también se torturaron dirigentes sindicales y estudiantiles en el gobierno del Pachecato, durísimo con los trabajadores, durísimo con los estudiantes, que tantas vidas nos costó. Calculo que tendremos que colocar miles de marcas, pero la más importante, la marca más importante que yo veo que está colocada es que cada 20 de mayo veo a todos los veteranos de la CNT, a los que tuvimos el orgullo de estar en la CEP en los 80, pero veo miles y miles de jóvenes que levantan la bandera de la verdad, la memoria, la justicia y el nunca más. Y eso es la más importante marca, es la nueva generación levantando las viejas banderas. No porque no conozcan lo que pasó, porque conocen lo que pasó y no quieren que vuelva a pasar. No con nuestras cabezas, con la cabeza de ellos, pensando por ellos. Y vaya si tenemos en el Uruguay, por suerte, reservas democráticas en nuestros veteranos. Por ahí están, medio me encandila la luz, pero en estos días intentando recoger fondos para que por fin se emita la película de Vladimir Turianqui hecha por José Pedro Charlo. Y me consta, porque estoy trabajando intensamente, porque si ellos trabajan yo duplico mi trabajo diario, me consta que van a hacer una muestra durante 15 días en la Plaza Libertad, recordando la huelga general de los trabajadores, pero también de los estudiantes. Y durante 15 días en esa plaza va a estar la foto de nuestro querido amigo el gallego Aurelio, que siempre está. Uno se da vuelta y el gallego siempre está. O está él o están sus fotos. Entonces estamos todas las generaciones. Es verdad lo que dijo Arocena. La verdad y la memoria son para siempre. Se levantan para siempre y es necesario seguir trabajando. Acá dentro de este local estuvieron presos, como bien dijo la compañera Cabrera, cientos de dirigentes sindicales, algunos de ellos de los principales dirigentes sindicales de la época. Hace no mucho tiempo en la central sindical, el tiempo para mí es bastante relativo, capaz que son años, pero hace no mucho tiempo se presentó un libro sobre la vida de Gerardo Gatti, que lo fui leyendo de a poco porque me resultaba un libro doloroso, pero en el medio de dolor, cuánta ternura, en el medio de dolor, cuánta poesía, en el medio del dolor, cuántos sueños por construir. Hoy nosotros, hijos de esa generación, tenemos que seguir construyendo los sueños. Salud, compañeros, y gracias por estar. Salud, verdad, memoria, justicia y nunca más. Le agradecemos a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, y le vamos a pedir a Carlos Varela, alcalde del municipio B, que se vaya acercando también
aquí para la parte oratoria y luego en el final estará Nicolás Pons como integrante del Ministerio de Educación y Cultura. Buenas noches, compañeros y compañeras, vecinos y vecinas. Inmenso honor, orgullo de poder estar acá recordando momentos oscuros de nuestro país que uno no vivió porque la edad no le da, pero que sin duda, si hoy se repitiera esa horrible historia, sería uno más de ustedes sufriendo, porque todos aquellos que lucharon por la construcción de un país distinto, con justicia, por los derechos, fue lo que se avasalló en aquel momento. Y por eso dijimos el otro día y lo repetimos hoy acá, totalmente en contra de algunas propuestas que andan por ahí circulando, planteando medidas prontas de seguridad para atender una circunstancia particular de un momento particular del país. No pasa por coartar libertades individuales la solución de los problemas. Pasa por salir a la calle, por organizarse, por construir colectivamente, por seguir reivindicando una sociedad de derechos. Hemos tenido oportunidad de estar en varias de las instancias de marcas de la memoria, placas, o como le querramos llamar, pero que son hitos históricos que el momento en el que estamos viviendo permiten que avancemos en derechos. Ojalá esto lo hubiéramos hecho a la salida de la dictadura, que la sociedad pudiera haber hecho esto rápidamente, de reivindicar, y muchos más hubiesen visto que la sociedad había avanzado y reconocía el error histórico por el cual se había pasado. Lamentablemente eso no fue posible, eso no fue así, y recién hoy, o hace muy poco tiempo, podemos estar haciendo estas reivindicaciones históricas. Y por suerte podemos seguir conjuntamente con ustedes que vivieron este pasado nefasto. Como Graciela me decía hace un rato, yo estuve aquí y después estuve en la Carlos Neri, y tantos otros más que hoy están acá presentes, que vivieron el nefasto momento del país oscuro, por el cual decimos y seguimos diciendo nunca más a ese mundo de oscurantismo, de falta de derechos, de coartar las libertades. Permitirnos seguir gritando justicia, verdad y nunca más terrorismo de Estado. Salud, compañeros y compañeras. Y ahora sí, culminando la parte oratoria, le vamos a pedir a Nicolás Pons, del Ministerio de Educación y Cultura, que se acerque. Luego los vamos a invitar a ver un video antes de cubrir la placa. Buenas noches para todos los presentes, autoridades nacionales que nos acompañan, autoridades departamentales, señor Director General de Política de Defensa del Ministerio, del Ministerio, señor Claudio Alonso, alcalde del municipio B, Carlos Varela, representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, señor Brindisi, querido representante del Movimiento Educadores por la Paz, señoras y señores presentes. Hoy, jueves 21 de junio de 2018, la Comisión Especial de la Ley 18.596, integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Salud Pública, de madres y familiares de detenidos desaparecidos y de la Asociación de Expresos Políticos, CRISOL, en virtud de la resolución adoptada el día 16 de abril pasado, atenta a los artículos 7 y 8 de la mencionada norma, procederá a colocar
una placa recordatoria en el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva Segior. Configuramos este reconocimiento del Estado uruguayo ante delitos cometidos en este lugar desde 1968 y durante la dictadura cívico-militar. Homenajeamos especialmente en este acto a todas las personas que fueron detenidas en el establecimiento perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, padeciendo injusto e ilegal encierro, y que sufrieron en muchos casos prácticas aberrantes de tortura a cargo de agentes del Estado. En este contexto de violaciones a los derechos humanos, hoy se establece esta práctica sustentada en una política pública sostenida por el Estado uruguayo que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado. Reconocemos especialmente en este acto, en este encuentro público, la figura de aquellas personas, muchas hoy aquí presentes, que por reivindicar derechos oprimidos, luchar contra la represión y reclamar por libertad, fueron sometidos a reclusión. Las medidas prontas de seguridad adoptadas por el gobierno del presidente Pacheco Areco, como se ha dicho, generaron la suspensión de las garantías individuales, la limitación de la libertad de expresión y de prensa, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de la actividad sindical. En ese contexto, este centro cumplió especialmente tareas represivas contra el movimiento sindical y estudiantil. Entre otros, cabe destacar el duro perseguimiento sufrido por los militantes, dirigido hacia los militantes del sindicato bancario. En este escenario, la huelga de AEU de 1969 es un fiel testimonio de la encarnizada represión al movimiento sindical con la militarización de más de 4.000 trabajadores de la banca a los que se les aplicó el Código Militar para regular su acción de trabajo y obligaciones ciudadanas. Este establecimiento desplegó distintas detenciones, muchas de ellas transitorias, a la espera de que a los presos políticos, estudio de casos mediante, se les diera destino a otros establecimientos militares, formales o clandestinos. El Centro General de Instrucción, hacia 1973, entrada ya la dictadura fascista, consolidó su funcionamiento como un lugar clandestino de detención. Aquí se estableció la Compañía de Contrainformación del Ejército, como se dijera. Desde este lugar se configuró la planificación del control de la sociedad, planes de vigilancia, espionaje, seguimiento y secuestros. Era un lugar de colaboración e intercambio de información con todos los servicios análogos del Ministerio de Defensa Nacional, y se procesó la recolección, registro, evolución y archivo de gran parte de la información relativa a personas, grupos u organizaciones cuyas actividades significaban un peligro real o potencial para la dictadura. Bajo el esquema de que se consideraba subversivo todo lo que no fuera apoyo explícito al régimen, este lugar fue un verdadero centro de planificación y ejecución en materia de represión política, sindical, estudiantil, cultural y social. La generalizada resistencia de los uruguayos, lo hemos dicho una y otra vez hasta el cansancio, de organizaciones sociales y políticas, del pueblo en su conjunto, desde la cárcel, desde la clandestinidad, desde el exilio, logró vencer a quienes con fusil en mano pretendieron arrogarse impunemente el derecho a conducir el país bajo la peor fórmula, el totalitarismo cívico-militar. Y han pasado años de aquellos terribles sucesos que hoy condenamos, confiados en que esa parte de la historia es fundamental darla a conocer, enseñarla y aprender de ella. Se abren puertas de diálogo social entre generaciones que traen los acontecimientos del pasado, buscando integrarlos a nuestros días para preservarlos, recordarlos y así, de esta forma, se integren al patrimonio vivo de la historia del pueblo uruguayo.
El Estado uruguayo, de este modo, a través de estas prácticas, transita desde el año 2009 al amparo de esta ley por una senda que construye memoria histórica a partir de los sucesos acontecidos en el pasado reciente que violentaron los derechos de todos los habitantes del país entre 1968 y 1985. Más de 50 placas de memoria en todo el territorio nacional constituyen sitios de reflexión permanente, espacios de reflexión permanente, implementados por fundamento legal tanto a nivel nacional como para dar cumplimiento a las recomendaciones y orientaciones que desde la comunidad internacional se extienden en materia de derechos humanos. En la República Oriental del Uruguay, el terrorismo de Estado configura un periodo flagrante de violación a los derechos humanos. Y esto lo subrayamos siempre que hemos podido en cada uno de los lugares donde nos hemos convocado. Periodo donde el Ejército Nacional, más un sector de la sociedad civil y del espectro político, fueron y son directamente responsables de las privaciones de libertad, de las prácticas de tortura física y psicológica, de los sometimientos, de los abusos sexuales, de los robos de bebés, de los nacimientos en cautiverio, de los secuestros, de las desapariciones forzadas y de los asesinatos. Todos actos que violentaron la dignidad humana de miles de uruguayos y de uruguayas. Sobre este tema que nos obliga permanentemente a centrar la condición humana por sobre todas las cosas, no hay dos éticas, no hay dos interpretaciones, no hay dos morales. Quien dio las órdenes, quien torturó, quien asesinó, quien violó, quien robó, quien enterró, quien secuestró, quien ocultó u oculta, todos estos quienes son responsables del padecimiento, del sufrimiento, del dolor, de todos quienes fueron y siguen siendo víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado. Por consiguiente, es el Estado quien comparece aquí en nombre de todas sus instituciones para reconocer públicamente, para asumir públicamente la responsabilidad que le ocupa por haber cometido violaciones a los derechos humanos en distintas situaciones y lugares del país, entre las que se encuentra, por supuesto, este centro, el Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva. Es en este sentido que este establecimiento se integra como lugar de compromiso ineludible con la memoria, con la búsqueda incansable de verdad y apego siempre indisoluble a la justicia. Estimado público, el objetivo de esta actividad es, por un lado, honrar a las víctimas y, por otro, establecer una necesaria construcción colectiva de memoria para tomar medidas que apunten a prevenir la repetición de aquellos delitos aún vigentes. La pedagogía de la memoria es un acto de justicia porque la memoria nos hace responsables de los actos de ayer, de hoy y del futuro. Si sabemos lo que ocurrió, podemos optar e incidir de manera consciente para que no vuelvan a sucederse situaciones que lesionen derechos a nuestros semejantes. La memoria nos debe permitir ser conocedores de nuestro pasado, propietarios de nuestra historia, para rescatar lo mejor de ella, condenar el oprobio y proyectarnos de la mejor manera al futuro. Esos procesos de educación ciudadana que deben generarse son los procesos que garantizarán el nunca más dictadura, el nunca más terrorismo de Estado, el nunca más fascismo, el nunca más opresiones que condenen a miles de personas en el mundo a vivir sometidas a condiciones de barbarie. Expreso, finalmente, en nombre de la Comisión de Reparación, a las víctimas del Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva, el más sentido reconocimiento de la Comisión Especial, condenando con absoluta firmeza los crímenes, los abusos perpetrados contra los presos políticos recluidos en este establecimiento y, por lo tanto, crímenes cometidos contra todo el Uruguay. Muchas gracias. Está fría la noche que comienza el invierno, pero bueno, antes de descubrir la placa y de que tengamos un cierre artístico, los vamos a invitar a la presentación del video realizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación, la FIC,
la mía, con los testimonios de Carlos Cuña y Milton Antoniaza, detenidos en el ex-GIOR, en este Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, y también de Daniel Gatti, hijo de Gerardo Gatti, también detenido en este sitio, actualmente un uruguayo detenido desaparecido. Yo soy Milton Antoniaza, más conocido por el Burrete. La historia que les voy a contar ocurrió cuando la huelga del 69 en Macarios. Ya la huelga llevaba cerca de un mes, no un mes, pero cerca de un mes. Me llamo Daniel Gatti, soy periodista, pero bueno, te imagino que acá estoy por ser hijo de Gerardo Gatti, que estuvo preso en el CIOR en dos oportunidades, en el 70 una y en el 71 la otra. Mi nombre es Carlos Cuña, fui detenido en 1980, el 5 de mayo, tuve 4 años detenido y estuve en el CIOR, al principio fue donde me torturaron, donde nos dieron la máquina, estuve más o menos ahí un par de meses, después estuve 3 meses en el cuartel, en el batallón 14 de Toledo, que ahí recién empecé a tener una visita y después ya pasé para el plan de libertad, que tuve el resto de periodo. Yo militaba en el Zunca, colaboraba con la propaganda de la CNT y del Zunca, nada más que eso, no era afiliado a ningún partido. El lugar de concentración, vamos a decir así, de las personas que detenieron era en el CIOR. El CIOR era, todavía existe, está en la calle Dante. Ahora se llama Eduardo Victoraedo. Me tuvieron en mi casa, me estaban haciendo me estaban esperando, me estaban escondidos, yo llegué y me atraparon ahí. En una de las oportunidades que fui a buscar los chiquilines, a la salida, fui a buscar los chiquilines, los dejé en el apartamento y cuando salí del apartamento me estaba esperando la policía con un auto. La policía, y me llevaron al cuartel Centenario. Y bueno, en el CIOR estuve, ya te digo, un par de meses, me torturaron la primera semana, encapuchado siempre, sin visitas, sin ir al juez, sin nada, y comunicado totalmente. Tengo como recuerdos parciales. Yo tenía, la primera vez que estuve preso en mi padre tenía entre 10 y 11 años, y la segunda entre 11 y 12. Estuve preso unos 3 meses más o menos en el 70, y después lo detuvieron de vuelta en el 71, y estuvo preso en el CIOR hasta que lo trasladaron hacia Punta de Arieles, porque se inauguró Punta de Arieles para que eran hombres en el origen de los políticos. Y entonces hay como dos periodos bien diferenciados. El 70, yo tengo la impresión de un lugar muy abierto, era una especie como hasta de prisión amable. Para las visitas era una cosa bastante llevadera, porque eran los domingos las visitas, estábamos bastante tiempo, un par de horas, o no sé, capaz que no tanto, pero en todo caso era bastante tiempo. Teníamos contacto directo con los detenidos, nos recibían en una especie como de... había un patio y como cubierto una especie de un galpón con una gran mesa larga donde todos los presos estaban recibiendo a sus familiares. Yo lo único que me acuerdo es eso. Yo me acuerdo poco porque ya te digo, estuve siempre encapuchado, siempre contra la pared, siempre de plantón, y fue poco el tiempo que estuve. Bueno, mientras algunos países han transformado los cuarteles en escuelas, el nuestro lo está transformando en cárceles. De Dante y República, viejo cuartel de los 33, ahora es cárcel de presos políticos. No digo que la culpa sea suya, aunque no le guste se le imponen. Recibe y cumple órdenes, lo sé. Pero además de eso, ustedes
señor Gallardo como jefe del SIOR dicta por su cuenta órdenes que hace cumplir. De eso sí es responsable, sin atenuante ni pretexto de escalafón. Bueno, después se enumera todas las condiciones de detención. Dice, responsable de largas horas que suman días de reiterados plantones a que ha sometido a decenas de presos políticos. Responsable de la agresión cometida contra el conjunto de los internados cuando una noche, escudado tras la tropa armada de garrotes, usted gritaba pinche, pinche, pegue, pegue. Responsable de una serie extensa y documentada de atropellos contra la salud y la integridad física y moral de los detenidos. Es innecesario seguir enumerando cargos. Aquí en el SIOR existen testigos de que nada de esto es incierto ni exagerado. Los soldados, los clases, los técnicos, los oficiales de establecimiento pueden ser esos mudos testigos. Por ahora, en su semi-impotencia, no quieren o no pueden decir muchas cosas. Nosotros sí. Le vamos a pedir ahora a Ángeles Michelena, hermana de José Michelena y compañera además de Rubén Cacho Prieto, y a Patricia Bosco, hija de Tito Bosco, que se acerquen porque van a estar descubriendo esta placa, y además invitarlos a todos a que se queden porque van a estar actuando las chicas del cuarteto Poco Serio, Emilia Benia, Lola D'Ambrosi y Guadalupe Calzada. Bronca cuando ríen satisfechos por haber comprado tus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando ordenan sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la
fusiles y sin bombas.